Los defensores de la libertad sabemos que tenemos un enorme trabajo por delante, porque los que quieren atacar la libertad, esos no paran. Y la libertad es como el aire o como el agua, que solo te das cuenta que la has perdido cuando desaparece. Para hablar de batalla cultural, de todo lo que tenemos que hacer precisamente para avanzar con la libertad, ¿quién mejor que mi buen amigo Agustín Laje, politólogo y además autor de un libro que va a salir ahora, ¿verdad?, en el año que viene, que se llama Globalismo y... Ingeniería social y control total en el siglo XXI. Increíble, increíble. Vamos a escuchar un poco. Agustín, a mí me gustaría que empezásemos a hablar un poco, primero para explicarle a la gente por qué es tan importante dar la batalla cultural. Bueno, antes que nada, gracias por el diálogo. Vamos a ver, el hombre actúa, pero para actuar necesita interpretar los contextos en los que se inscribe. Es decir, vos acá y yo aquí estamos interpretando porque sabemos cuál es el rol que tiene cada uno, interpretamos lo que tenemos que hacer. Para interpretar qué se debe hacer, la gente toma elementos de su entorno cultural, valores, principios, lenguajes, costumbres, hábitos, historias, mitos, ritos, etc. Claro, de esto se dio cuenta rápidamente las izquierdas en el siglo XX, sobre todo cuando empezaron a ver que en Occidente no llegaba tan fácilmente la revolución comunista como si llegaba en el Oriente, claro. Con lo cual empezaron a decir, hay una cultura que está frenando las ideas comunistas. Tenemos que meternos en los engranajes de esa cultura para modificar esos elementos que funcionan como fuentes de interpretación de la acción del hombre. Sí. Entonces, si yo modifico los valores, las historias, los lenguajes, las costumbres, los símbolos, las tradiciones, pues entonces estoy modificando el clima cultural en el que vive el hombre y por lo tanto la acción del hombre. Claro. Es importante entonces dar esa batalla cultural porque llevamos muchas décadas de atraso. Claro. Desde hace muchas décadas las izquierdas que se dieron cuenta que por las armas en Occidente no tenían ninguna victoria, salvo el caso cubano que ha sido excepcional porque tuvo el apoyo de los Estados Unidos en su momento, Fidel Castro, cosa del que a veces no se habla de esto, pero poco, es así, pero no se dice, pero por eso triunfaron allí. Entonces, no ha habido éxito en el terreno de las armas, pero sí han tenido mucho éxito en el terreno de los símbolos, las palabras, las historias, los disvalores que llevan adelante a través de ¿dónde? De todo, de todas las instituciones culturales. El cine, las escuelas, los currículos escolares, las universidades, la prensa, el periodismo, el teatro, la música. Es muy difícil encontrar cultura en general que no esté atravesada por una cosmovisión de izquierdas. Eso está empezando a cambiar recién en los últimos años porque hay todo un sector de gente que defiende la libertad que se ha empezado a dar cuenta de esto. Claro, y que la gente se ha empezado a dar cuenta, yo creo, que no solamente que están erosionando valores y principios que todos defendemos, utilizando el arma de adoptar y absorber ideales que todos defendemos, el respeto al medio ambiente, bueno, pues el bienestar social, etcétera, etcétera, para convertirlos en agendas, en ese caballo de Troya que lo que hace es tomar luego las instituciones independientes, las democracias y lo convierten en autocracias. Así es, porque ellos dependieron desde el siglo XIX hasta el siglo XX, por lo menos en sus primeras 6 décadas, por lo menos, ellos dependieron de un relato según el cual la principal fractura en la sociedad, o casi la única fractura realmente significativa, era la económica. Sí. La sociedad estaba dividida en ricos y en pobres, y el pobre era pobre porque el rico era rico, entonces había una torta que estaba dada y que si el rico tenía mucho de ella era porque el pobre tenía poco, y para tener más tenía que levantarse en armas y hacer la revolución como había ocurrido en Rusia, por ejemplo. Con esta intentona lo que se procuraba siempre era aumentar desmedidamente el peso del Estado sobre la vida de la sociedad, porque para resolver esa dialéctica entre ricos y pobres tiene que haber un Estado que se haga de los medios de producción privados y que entonces se convierta en el único agente económico realmente significativo. Esa
ese cuento, ese relato, empieza a caer hacia la década del 60. Claro. Empieza a caer sobre todo en Europa y en el resto del mundo ya cae después del muro de Berlín. Pero surgen como sustitutos, como premios consuelo de alguna forma, una serie de dialécticas que tienen la misma estructura de opresores y oprimidos que demandan el agigantamiento del Estado de una manera no muy distinta que el cuento anterior. Claro. Entonces, allí donde antes te decían, el obrero está siendo explotado por el patrón a través del sistema capitalista, hoy te dicen la mujer está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. Eso. O por ejemplo, el homosexual está siendo oprimido por el heterosexual a través de la heteronormatividad. O por ejemplo, los animales están siendo oprimidos por el hombre a través del especismo. O por ejemplo, los afroamericanos, estoy hablando del caso de Estados Unidos puntualmente, están siendo oprimidos por los WASP, por los blancos locales, en virtud de su racismo. Y así sucesivamente un montón de nuevos sismos han surgido y tienen un mismo efecto, que es el de agigantar el tamaño del Estado. Claro. Es el mismo efecto porque, ¿qué te dice la política? La sociedad está dividida, entonces para reconciliarla, yo como Estado, yo como poder político coercitivo, voy a reordenar esas relaciones, voy a hacer ingeniería social, denme más poder, más impuestos, más ministerios, más burocracia, pero yo voy a hacer que todos sean tan iguales como merecen. Y dicen, claro, lo que tenemos que hacer es más derechos, y más derechos Exacto. son más ministerios, más consejerías, mayor estructura estatal, más Exacto. burocracia. Eso es lo que llaman progresismo. Claro. Eso es progresismo, la idea de que la acumulación de derechos significa más libertades. Es totalmente mentira porque hay alguien que tiene que pagar por los derechos. Claro. Vamos a poner un ejemplo. El derecho a la identidad de género. Claro, esto surge de esta dialéctica que han creado con la idea de que, por ejemplo, los transexuales son oprimidos por los cisgéneros. Bueno, con toda esta neolengua orwelliana que vemos a diario. Entonces, ¿qué dicen? Existe algo llamado identidad de género, que es un derecho y que como es un derecho, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué significa la identidad de género? Que una persona sea tratada conforme a su autopercepción. Claro, el problema, ¿sabes qué? Es que con la autopercepción no basta, porque esa persona se ve al espejo y se ve que su autopercepción no funciona como una varita mágica que lo ha modificado de cabo a rabo. Esa persona va a necesitar cirugías plásticas, tratamientos hormonales de por vida, va a necesitar un cambio en los registros burocráticos del Estado, va a necesitar un cambio en la forma en que la sociedad se refiere a él, y todos esos servicios, por decirlo, y bienes y también servicios, se los va a brindar el Estado a costa de la propiedad y de la libertad de los demás. ¿Por qué de la propiedad? Bueno, porque las cirugías se pagan, las hormonas se pagan, y eso no sale de los que pagan impuestos. ¿Por qué de la libertad? Bueno, porque supongamos que yo tenga más apego a mi libertad de pensamiento frente a la coerción de una sociedad que me obliga a mentir, y yo quiero tratar de mantener un lenguaje que sea concordante con las cosas. Bueno, no lo puedo hacer porque voy a tener graves problemas con el Estado. Entonces, fíjate que al final había derechos, derecho a identidad de género, que significó atentar con derechos de propiedad y con derechos a la libertad individual. Y a mí me parece esencial en todo esto que ahí siempre ese caballo de Troya del que hablaba está imbuyendo el debate con un factor clave, que es el de constantemente erosionar los derechos de propiedad y constantemente erosionar la libertad económica. Te dicen, vas a tener libertad para todo, excepto la libertad económica. Exacto. Claro, y en el momento en el que pierdes la libertad económica, lo pierdes todo, pero no te puedes quejar. Exactamente. Y algo también que es significativo es que todos estos derechos, si bien repercuten negativamente sobre la libertad económica, son derechos que se despliegan en materias culturales. Por lo tanto, a los más desfavorecidos económicamente ni siquiera les interesan. Exacto. No les interesan. Es más, ¿sabes qué, Daniel? Son ideas de lujos. Son ideologías de lujo. Es decir, son ideologías que utilizan generalmente clases acomodadas, que adoptan además todo un lenguaje muy intrincado, el cisgenerismo, la heteronorma, el heteropatriarcado, el neoliberalismo. Son todos, es una neolengua que ellos les permite distinguirse en sus círculos sociales. Claro, antes distinguirte en tus círculos sociales era mucho más fácil porque lo podías hacer con bienes de consumo. Claro. Hoy la realidad es que yo tengo el mismo celular que puede tener Bill Gates.
Claro. Es decir... será un poco mejor, un poco peor, pero es el mismo. Claro, nadie se va a distinguir por esto. Es muy importante ese factor, porque te hablan constantemente de desigualdad y no es una desigualdad por falta de acceso. Pues una persona puede tener una chaqueta más cara o más barata, pero tiene una chaqueta. Es una gran diferencia. Exactamente. No es lo mismo no tener acceso a comida que tener acceso a una comida más cara o a unos alimentos más caros. Donde el libre mercado más ha avanzado es donde más se ha democratizado el ingreso al mundo del consumo. Cierto. Entonces, insisto, es decir, quizás esta camisa no es de la mejor marca que hay en el mundo de la moda, pero es una camisa que a menos que alguien le esté mirando cuál es la etiqueta, pues la verdad es que no te das mucha cuenta. Exacto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que estas personas generalmente son hijos de mamá y papá con dinero, que le pagan sus estudios en las universidades y que empiezan a adoptar esta idea de que su manera de distinguirse en sociedad es adoptando estas ideologías y estos lenguajes intrincados. Entonces no tienen nada que ver con la persona trabajadora, con la persona del pueblo, con el hombre de a pie, con el hombre común, no tiene absolutamente nada que ver, sino al revés, lo perjudica. Totalmente. Porque, por ejemplo, desparramando la ideología trans, es decir, el trans de la bueno, es un tipo cool. Ahora, el trans del barrio probablemente tenga que vender su cuerpo. Claro, es muy... Claro. Efectivamente. Es que yo creo que hay un tema que tú has dicho que me parece muy importante resaltar. La socialdemocracia, el socialismo, la izquierda, ha abandonado la defensa de los más desfavorecidos, del agricultor, del ganadero, del pequeño comerciante, etcétera, etcétera, para tomar la agenda de multibillonarios, de gente que como tiene todo, absolutamente todo ya completamente dado, se puede dar el lujo de tomar de generar esas divisiones y esos ataques, ¿no? Bueno, esto a veces huele a teoría de la conspiración. Mucha gente lo acusa de eso, pero en realidad es toda información pública. Por ejemplo, vamos a hablar de casos bien conocidos para la gente. George Soros. George Soros es uno de los magnates más conocidos del mundo, que tiene una fundación llamada Open Society Foundations. En esta fundación se publican los reportes financieros todos los años, están disponibles para quien quiera entrar a verlos, y si uno contabiliza la cantidad de donaciones que ha hecho Soros a este tipo de causas progresistas y de izquierdas de las que estamos hablando, en los últimos 30 años supera los 30.000 millones de dólares. Y o ahora, Bill Gates, por ejemplo, también. A mí me parece una cosa interesante esto por lo siguiente. Una de las críticas que yo siempre le hago al centro derecha, al liberalismo, etcétera, es que se queja mucho de digamos, de lo bien que se maneja la propaganda, de lo bien que se maneja la financiación de ciertas causas, etcétera, etcétera, en vez de decir, bueno, pues haga usted lo mismo, haga usted lo mismo. O sea, a mí me parece que ha habido un error, no sé si lo ves tú igual, fatal, y ha habido un poco de fatal arrogancia por parte de los defensores de la libertad de pensar que los datos, la evidencia y el hecho de que se acabó el muro de Berlín, pues ya no hacía falta hacer nada más y que por lo tanto las cosas caen por su propio peso, pero no es cierto, ¿verdad? Totalmente. La derecha, por llamarlo de alguna forma, después podemos entrar en las disquisiciones, pero yo creo que la derecha se ocupó de las cuentas mientras la izquierda se ocupaba de los cuentos. Y al final del día la gente quiere cuentos, no cuentas. Esa es la realidad. Es decir, uno puede mostrar datos, números, índices, gráficos, y está muy bien porque hace falta. Es decir, eso tiene un valor muy importante, no vamos a tirarlo tampoco por la borda, pero es que si no tenés un relato potente detrás, de nada sirve. Voy a dar un ejemplo de un país de América, Chile. Chile, se hablaba constantemente del milagro chileno. Chile era un país donde todo el resto del continente miraba para tratar de imitar. Era un país que además había levantado de una pobreza tremenda gracias a políticas de libre mercado. Y Chile, finalmente, sin crisis económica, sin inflación, sin desempleo, sin una caída del PBI, sin una catástrofe natural, sin nada,
viró hacia el socialismo del siglo XXI. Totalmente. ¿Y quiénes fueron los que votaron por el socialismo del siglo XXI? Los privilegiados. Los privilegiados. Claro. Los hijos de las clases medias, altas y altas de Chile, que es lo que estábamos hablando recién. Ese es el error. Entonces, ¿qué le vendió la izquierda a esa gente? Le vendió épica. Claro. Le vendió un relato, le vendió buenismo, le vendió una ideología que satisfacía lo que esa gente estaba buscando, que era también distinguirse en la sociedad. No basta el iPhone para distinguirte, Claro. no basta la chaqueta para distinguirte. Y sobre todo le vendió dos cosas. Por un lado, te convierte en víctima y por otro lado te convierte en Dios. Es decir, eres víctima de todo y a la vez eres Dios para decidir con una ingeniería social qué crear. Y a mí nos quedan unos 5 minutos, pero me parece que es muy importante porque tú y yo estamos en esa misma línea. Una de las cosas que a mí me preocupa de los defensores de la libertad, de los liberales, etcétera, es la equidistancia entre esa izquierda que está tomando de las instituciones libres y la derecha. Y no entender la importancia de unirse desde el liberalismo, obviamente desde la crítica y desde el debate, desde el liberalismo y la derecha para conseguir precisamente esa batalla cultural y ganarla, ¿no? Vamos a ver, izquierda y derecha son términos que nacen con la Revolución Francesa, 1789, y desde entonces la realidad es que los utilizamos siempre para simplificar el complejísimo dominio de las ideologías políticas. Si yo salgo allí afuera y le pregunto a la gente, oiga, ¿usted sabe qué es el paleolibertarismo? ¿O qué son los libertarios, o los randianos, o los objetivistas, o los liberales clásicos? La mayoría de la gente no va a tener idea de qué le estoy hablando. Pero si yo le digo, a ver, ¿usted puede decirme cuál es el partido de derecha de España y cuál es el partido de izquierda de España? Me lo dice en un segundo. Claro. ¿Por qué? Porque es un atajo cognoscitivo para que el hombre común, que tiene también que votar, tiene que saber algo de política, pueda reducir la complejidad de las ideas políticas a dos polos. En ese sentido, derecha e izquierda son apellidos políticos, son apellidos de familias. Es decir, cada familia tiene distintos miembros. Esos miembros pueden estar más cercanos, más alejados, incluso hasta peleados, pero son miembros de una misma familia. En la derecha, que además esto va mutando históricamente, es decir, el liberalismo durante la Revolución Francesa era de izquierdas, por ejemplo, pero en la Guerra Fría ya era claramente hacia la derecha. Entonces, hoy yo diría, la derecha está conformada a grandes rasgos por tres miembros de familia. Están allí los liberales libertarios, están allí los conservadores y están allí los soberanistas, también se les puede llamar de otra forma que me gusta menos nacionalistas, pero eso aquí tiene otra connotación, entonces vamos a hablar mejor de soberanistas. Esos tres actores tienen sus diferencias, por supuesto que las tienen, no son lo mismo, pero es un tronco y tienen sobre todo enemigos en común muy claros. Lo más curioso de todo es que necesitarlas a los tres. ¿Por qué? Porque las tres grandes amenazas, si vos ves la imagen de la izquierda hoy, vos ahí tenés hoy al socialismo del siglo XXI, que es el que gobierna también España, tenés a los globalistas, esto que estábamos hablando de George Soros, la ONU, la Agenda 2030, los globalistas, y en tercer lugar tenés las agendas woke. Son toda esta multiplicación de los conflictos para agigantar el Estado. Entonces, si vos volvés hacia la derecha y mirás, mirá qué interesante, los libertarios son los que mejores se oponen a los socialistas porque en economía los destruyen. Mirá qué interesante, los soberanistas son los que levantan los estandartes de la patria contra la invasión de las agendas globalistas. Y mirá qué interesante, los conservadores son los que más están combatiendo las agendas woke. Vamos, chicos, hagamos una alianza, sabemos que no somos lo mismo, pero la política es el arte de acercar a los similares, no a los idénticos. Eso es secta. Es decir, si querés estar con tus idénticos, anda una secta. En política tenemos que ser similares, pero no necesariamente idénticos. Completamente. Agustín, me parece que esto es absolutamente clave porque eso lo ha entendido perfectamente la izquierda. Ha unido al neomarxismo, a la socialdemocracia y hasta a los independentismos, etcétera, en una agenda común que es contra Occidente y contra los valores de la propiedad y de la defensa de la familia y de los valores occidentales. Qué gusto hablar contigo, mil gracias por venir, sabes que estás en tu casa, ya sabes que cuando quieras puedes venir, quiero que vengas además a presentar tu libro. Pero claro, mira, cuento algo antes de irnos. Adelante. La primera vez que te conocí fue en una librería de México en el año 2011, vi un libro tuyo, no conocía tu nombre, pero vi el título y empecé a hojearlo, me lo llevé a mi casa, así que soy lector tuyo desde el 2011. Yo tuyo. Muchas gracias, Daniel. Un gusto, Agustín.
mil gracias por estar con nosotros, bienvenido a tu casa y a todos vosotros, ya sabéis, seguid defendiendo la libertad y recordad que la libertad se defiende con todos los que están a favor de la propiedad, la familia, las libertades civiles y las instituciones independientes. Muchísimas gracias y seguid defendiendo la libertad.